Mis padres tomaron mis ahorros para la universidad para comprarle una casa a mi hermana embarazada. Ahora ella ha desaparecido, y fue entonces cuando les hice pagar caro por lo que me hicieron. Hace 2 años, recibí una carta de aceptación de una de mis universidades soñadas, junto con la increíble noticia de que me habían otorgado una beca. Sentí que las estrellas se habían alineado para mí. En preparación para la universidad, había estado trabajando a tiempo parcial, tratando de ser responsable y ahorrar todo el dinero posible. Mi plan era crear un colchón financiero, un fondo para la universidad en el que pudiera confiar en caso de gastos inesperados o si la beca no cubría todo. No quería dejar nada al azar, así que me esforcé en ahorrar diligentemente. Ser aceptada en la universidad ya era un logro, pero obtener una beca se sentía como un golpe de suerte adicional, como si todo mi trabajo duro finalmente hubiera dado frutos de la mejor manera. Por eso, estaba feliz de que el fondo para la universidad que había ahorrado ahora pudiera usarse para cualquier gasto adicional durante mis estudios. En ese momento, aún no tenía mi propia cuenta bancaria. Era bastante joven, y por conveniencia, el dinero que ganaba de mi trabajo a tiempo parcial se depositaba directamente en la cuenta de salario de mi madre. Confiaba completamente en ella. Siempre asumí que, cuando finalmente me fuera a la universidad, mi mamá me transferiría ese dinero sin preguntas. Al fin y al cabo, lo había ganado yo, y estaba destinado a mi educación. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente de lo que esperaba. Poco después de recibir la beca, mis padres me sentaron para hablar. Anunciaron con toda naturalidad que, como había tenido la suerte de recibir una beca, ya no necesitaba el dinero que había ahorrado para la universidad. Explicaron que, como la matrícula estaría mayormente cubierta, querían redirigir ese dinero que había ahorrado, mi dinero, para el futuro de mi hermana mayor. Me quedé completamente atónita. Había trabajado duro por ese dinero, y ahora, de la nada, me decían que se usaría para mi hermana ingrata. Para dar algo de contexto, déjenme explicar un poco más sobre mi hermana mayor, Caroline. Caroline siempre ha sido la problemática de la familia. A diferencia de mí, que he tenido que trabajar duro y seguir las reglas, ella siempre ha encontrado la manera de escapar de las consecuencias, no importa lo que haga. Solo es 3 años mayor que yo, pero no lo diría si vieras cómo la tratan mis padres. Actúan como si todavía fuera una niña pequeña, y no importa cuántos años tenga, parecen decididos a protegerla de cualquier tipo de responsabilidad o rendición de cuentas. Es como si la hubieran puesto en una burbuja donde nunca tiene que lidiar con el mundo real. Desde que éramos niños, Caroline siempre era la que se salía con la suya en cosas que yo nunca podía. A mí me recordaban constantemente que trabajara duro y fuera responsable. Pero Caroline, por otro lado, cada vez que cometía un error o hacía algo malo, mis padres, especialmente mi mamá, saltaban a su defensa casi instintivamente, argumentando que su hija mayor nunca podía equivocarse. No importaba si mi hermana estaba claramente en lo incorrecto o si había otros involucrados. De alguna manera, mi madre siempre lograba darle la vuelta y hacer que pareciera la víctima. Por ejemplo, cuando Caroline tenía alrededor de 14 años, la pillaron acosando a niñas más pequeñas en la escuela. Según los profesores, lo había estado haciendo durante semanas. Las cosas se pusieron tan mal que la escuela tuvo que llamar a mis padres para una reunión sobre el comportamiento de Caroline. Era un asunto serio. Varios estudiantes y profesores habían sido testigos del acoso, pero, cuando mi madre escuchó lo que había pasado, se negó rotundamente a aceptarlo. Caroline empezó a llorar durante la reunión, por supuesto, y lo negó todo. En lugar de cuestionar si su hija realmente podía estar equivocada, mi mamá decidió creer en sus lágrimas por encima de los hechos. Discutió con los profesores, incluso con la directora, insistiendo en que Caroline estaba siendo acusada injustamente. Inventó excusas, diciendo que su querida hija nunca podría ser cruel o mala con nadie, e incluso llegó a acusar a las víctimas de actuar solo para meter a Caroline en problemas. Al final, Caroline salió con solo una suspensión de una semana. Pero la negativa de mi mamá a aceptar la verdad significó que Caroline se dio cuenta de que no enfrentaba consecuencias reales. Nunca fue reprendida por lo que hizo, y la vida continuó como si nada hubiera pasado. Luego, cuando mi hermana Caroline cumplió 16 años, las cosas escalaron significativamente. Se metió en problemas aún mayores. Esta vez, la pillaron fumando en la escuela, lo cual ya era contra las reglas, pero eso no era lo peor. Junto con fumar, también la encontraron intentando vender marihuana, lo cual era una ofensa mucho más grave. La administración de la escuela esta vez tenía evidencia irrefutable. Había testigos también. Y estaba claro que Caroline había cruzado una línea que ni siquiera mis padres podían discutir. Cuando la escuela descubrió todo, Caroline fue esencialmente expulsada, y eso marcó un punto de inflexión. Por una vez, mi madre, que siempre había podido protegerla de la responsabilidad, se encontró en una posición donde no podía hablar para salir del problema o hacer excusas por Caroline. Sin embargo, en lugar de dejar que Caroline enfrentara algunas consecuencias, al menos, mi madre cambió rápidamente a lo que solo puedo describir como modo de control de daños. Se negó a dejar que este incidente empañara la imagen que había construido de Caroline como la hija perfecta e inocente en esta familia. En lugar de abordar la realidad de lo que había sucedido, mi mamá creó una narrativa completamente diferente para nuestros familiares y parientes. Empezó a decirle a la gente que quería enviar a Caroline a una escuela elegante lejos de casa porque quería la mejor educación posible para ella.
En realidad, era difícil para Caroline entrar en cualquier escuela en nuestra localidad debido a su reputación. Mis padres estaban desesperados por ocultar lo que realmente había pasado. No podían soportar la idea de que la gente se enterara de que su querida hija había sido expulsada de la escuela por algo tan serio como fumar y vender marihuana. La escuela elegante era solo una tapadera para proteger su reputación. Y por extensión, la de Caroline. Sin embargo, mi mamá lo presentó a los demás como si estuviera enviando a Caroline a una prestigiosa y cara escuela, internado por elección propia, para darle mejores oportunidades y ayudarla a tener éxito. Por supuesto, esta decisión vino con un costo financiero enorme. La escuela internado que mis padres eligieron para ella era increíblemente cara, mucho más allá de lo que mis padres podían permitirse cómodamente. Lucharon para pagarla, pero estaban dispuestos a hacer esos sacrificios para mantener la imagen de Caroline como una chica privilegiada y acomodada que recibía la mejor educación, muy por encima de todos los demás en nuestro barrio. Claramente, mis padres estaban dispuestos a llegar a extremos para encubrir los fracasos y el mal comportamiento de Caroline, incluso si eso significaba ponerse bajo tensión financiera. Uno pensaría que después de todo lo que había pasado, ser pillada fumando, vendiendo marihuana y siendo expulsada de la escuela, Caroline habría aprendido la lección, mostrado algo de remordimiento o al menos hecho un esfuerzo por cambiar. Pero no, eso no fue el caso en absoluto. Poco después de ser enviada a esa cara escuela internado, mis padres recibieron una llamada una noche diciendo que Caroline había desaparecido en medio de la noche. Mi hermana había dejado una carta atrás en su típico estilo dramático, declarando que estaba enamorada de su entonces novio Nick y que no podía esperar más para pasar el resto de su vida con él. El pánico se apoderó de la casa y mis padres entraron en modo de búsqueda total. Estaban frenéticos, llamando a sus amigos, contactando a la policía, buscando cualquier pista o indicio sobre dónde podría haber ido. Afortunadamente, después de algunos días tensos de búsqueda, la policía pudo rastrearla. Caroline había estado quedándose en la casa de una de sus amigas todo el tiempo. Cuando mis padres y yo fuimos a buscarla para traerla de vuelta a casa, mi hermana se negó rotundamente a volver. En cambio, declaró a mis padres que Nick era el hombre de su vida y que quería casarse con él inmediatamente. Mis padres intentaron disuadirla durante horas. En lugar de imponer la ley o exigir que Caroline volviera y terminara la escuela, mi madre, al final, cedió a sus demandas. Después de algunas negociaciones, llegaron a un acuerdo. Caroline volvería para terminar la secundaria, pero después de graduarse, mis padres apoyarían su decisión de casarse con Nick. Incluso acordaron ayudar financieramente a Caroline y Nick tanto como pudieran después de su matrimonio. ¿Pueden creerlo? Y eso es exactamente lo que pasó. Fiel a su palabra, Caroline se graduó. Y tan pronto como cumplió 18 años, en lugar de ir a la universidad o enfocarse en su futuro, se casó con Nick. Mis padres, como prometieron, les ayudaron en cada paso. Les encontraron un lugar para vivir a Caroline y a su nuevo esposo. Como ninguno de los dos tenía ingresos estables para mantenerse, mis padres terminaron acordando pagar su alquiler cada mes. Y para empeorar las cosas, Nick no tenía padres cerca. Así que toda la responsabilidad por los dos siempre recaía en mi mamá y mi papá. Solo yo no podía entender el hecho de que, después de todo el problema que Caroline había causado, mis padres seguían doblándose hacia atrás para hacer su vida lo más cómoda posible. Estaban usando su dinero ganado con esfuerzo para apoyar su matrimonio, pagar su alquiler y básicamente cuidar de ella y su esposo. Mientras que a mí siempre me decían que me enfocara en los estudios y me animaban a tomar un trabajo a tiempo parcial para ganar mi propio dinero, no podía evitar sentir un resentimiento creciente al saber que siempre tenía que trabajar más duro que mi hermana, quien solo recibía cosas gratis en bandeja de plata. Este tipo de favoritismo ha sido una constante a lo largo de nuestras vidas. No importa lo que Caroline haga, siempre está protegida. Y cuando mis padres decidieron tomar el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo para mi educación y dárselo a ella en su lugar, se sintió como otro capítulo en la misma vieja historia. Los confronté, exigiendo saber por qué elegían darle mi dinero ganado con esfuerzo a Caroline. No tenía sentido para mí. Había estado ahorrando ese dinero durante años para ayudar con la universidad, y era mío, no de ellos para regalarlo. Fue entonces cuando mis padres revelaron la verdadera razón detrás de su decisión. Caroline acababa de descubrir que estaba embarazada. Mi mandíbula prácticamente se cayó en incredulidad, mientras mi papá declaraba orgullosamente lo feliz que estaba de convertirse en abuelo tan pronto. Tanto él como mi mamá irradiaban emoción, completamente indiferentes a mi reacción. Para ellos, esto era una noticia alegre. Un nuevo capítulo, un nieto al que esperar. Pero todo lo que podía pensar era, ¿cómo va a manejar Caroline tener un bebé cuando ni siquiera puede manejar su propia vida? Ella y su esposo apenas podían cuidarse a sí mismos, y mucho menos a un niño. Sin embargo, cuando expresé estas preocupaciones a mis padres, mi mamá las descartó como siempre hace cada vez que planteo un punto válido sobre las malas decisiones de Caroline. Mencionó casualmente que Nick, el esposo de Caroline, había conseguido recientemente un buen puesto, así que podría mantenerla a ella y al bebé de ahora en adelante. Mi mamá lo dijo de manera tan factual, como si este nuevo trabajo borrara mágicamente todas sus luchas financieras. Luego soltó la verdadera bomba. Mis padres habían decidido eliminar la mayor fuente de tensión en la vida de Caroline, comprando un apartamento nuevo y dejándolos vivir allí gratis. Ahí es donde querían poner mi dinero.
en comprar una casa para mi hermana para que pudiera empezar su familia en paz. Estaban listos para hacer otro enorme sacrificio financiero, solo para asegurarse de que Caroline no tuviera que preocuparse por nada. No podía creerlo. Era como si todo por lo que había trabajado, las noches tardes, los trabajos a tiempo parcial, los sacrificios, no importara en comparación con el último evento en la vida de Caroline. Una vez más, me pedían que me hiciera a un lado para que ella pudiera ser atendida. Mis padres nunca habían mostrado este nivel de orgullo o emoción por mis logros, ni siquiera cuando fui aceptada en mi universidad soñada con una beca. Después de años de ser la hija responsable y trabajadora que intentaba hacerlos orgullosos, estaba cansada de quedar en segundo lugar ante Caroline en todo lo que importaba para ellos. Fue un momento de claridad para mí. Me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, nunca obtendría el reconocimiento o aprecio que merecía. Si no podían valorarme por la persona en la que me había convertido, entonces tal vez era hora de dejar de buscar su aprobación por completo. Estaba harta de luchar por un lugar en sus corazones. A partir de ese momento, dejé de discutir con ellos. No veía el sentido en tratar de razonar con personas tan cegadas por su favoritismo. En cambio, me cerré completamente, distanciándome emocionalmente de la situación. Solo esperé en silencio, pacientemente, por mi oportunidad de irme en el momento en que se acercara la fecha de inicio de la universidad. Me enfoqué en prepararme para esa escapada. Mantuve la cabeza baja, contando los días hasta que finalmente pudiera mudarme y dejar atrás esta dinámica tóxica. Pero incluso en esas últimas semanas, escuché varias veces a mis padres hablando sobre sus grandes planes para mi dormitorio después de que me fuera. Ya estaban planeando convertirlo en una guardería para el hijo no nato de Caroline, su futuro nieto. Era como si mi existencia hubiera sido completamente borrada de sus mentes. La habitación en la que había vivido durante años ya estaba siendo planeada para transformarse y atender a un niño que ni siquiera había nacido todavía. Mis padres estaban prácticamente eufóricos con la emoción de cómo podrían cuidar al bebé de Caroline y darle una habitación en su casa. Cuando llegó el día de mudarme, mi papá ni siquiera se ofreció a ayudarme a empacar o mover mis cosas. Afortunadamente, tenía a mis amigos que estuvieron allí para mí. Me ayudaron a mudarme al dormitorio, y una vez que me instalé en mi nueva vida en la universidad, sentí un abrumador sentido de alivio. Por primera vez en años, no vivía bajo el peso del favoritismo de mis padres, ni atrapada en una casa donde mis logros y esfuerzos se daban por sentados. Lejos de mi familia, finalmente tenía la libertad de vivir mi vida sin ser constantemente comparada con mi hermana o sentir que no era lo suficientemente buena. Durante los últimos 2 años, me he enfocado completamente en mí misma. La universidad ha sido una experiencia ocupada y satisfactoria. He trabajado duro académicamente mientras mantengo un trabajo a tiempo parcial como mesera, y honestamente, amo la vida que he construido para mí. Después de mudarme, finalmente me sentí libre del favoritismo tóxico que había dominado mi familia durante tanto tiempo. Fieles a su palabra, mis padres convirtieron mi antigua habitación en una guardería para el bebé de Caroline, Jimmy. Solo lo he visto una vez, brevemente, cuando nació. Caroline y yo nunca hemos sido cercanas, así que no hablamos realmente. Y después de que quedó claro que no tenía lugar en la casa de mis padres, dejé de volver a casa por completo. Mis padres nunca me han llamado realmente en estos últimos 2 años, a menos que quisieran algo de mí. Y con el tiempo, simplemente acepté que así eran las cosas. Me enfoqué en mi propia vida, mis propios objetivos, y dejé ir la idea de que alguna vez cambiarían. Las cosas habían estado tranquilas entre nosotros durante tanto tiempo que me sorprendió genuinamente cuando recibí una llamada de mi mamá esta mañana. Sonaba en pánico, su voz temblando, y lo primero que preguntó fue si mi hermana me había llamado. Estaba confundida y le dije que no había oído de Caroline. Entonces, para mi sorpresa, mi madre empezó a llorar al otro lado de la línea. Sentí una punzada de preocupación al oírla así y le pregunté qué había pasado. Fue entonces cuando finalmente confesó entre sollozos que algo terrible había sucedido esa mañana. Aparentemente, ella y mi papá se habían despertado con el sonido del timbre sonando frenéticamente, seguido de fuertes golpes en la puerta principal. Cuando bajaron corriendo para ver qué pasaba, encontraron a Jimmy, el hijo de Caroline, parado en el porche completamente solo. Estaba sosteniendo su pequeña bolsa y una nota. Mi mamá estaba histérica mientras recontaba lo aterrador que fue abrir la puerta y ver a su nieto allí solo, sin rastro de Caroline o su esposo, Nick. Le pregunté a mi mamá si la nota decía algo sobre dónde había ido Caroline o qué estaba pasando. Y fue entonces cuando mi mamá reveló que en la nota, Caroline había escrito que odiaba ser madre y que no podía vivir con esta asfixia por más tiempo. Escribió cómo no quería criar a su hijo y les había pedido a mis padres y a mí que nos hiciéramos cargo de criar a Jimmy a partir de ese día. Estaba absolutamente atónita, aturdida por la realidad de lo que estaba pasando. Los sollozos de mi madre solo se intensificaron al teléfono mientras intentaba procesarlo, mientras mi padre, que había estado intentando desesperadamente contactar tanto a Caroline como a su esposo Nick, de repente tomó el teléfono de ella. Podía oír la urgencia en su voz. Me informó que ambos teléfonos de Caroline y Nick estaban apagados, y dijo que esto empezaba a ser un asunto muy grave. Recontó cómo unos días atrás Caroline les había pedido dinero. Así que ahora había una posibilidad de que realmente hubiera huido con el dinero, dejando atrás a su hijo con nosotros.
Mi papá me dijo que era hora de que volviera a casa inmediatamente para ayudarlos a buscar a Caroline. Aún estaba procesando todo, tratando de asimilar el hecho de que mi hermana había abandonado a su hijo de esta manera. Y aunque me sentía preocupada, también sabía que tenía mis propias responsabilidades. Le dije calmadamente a mi papá que volver a casa no era posible en ese momento. Tenía un examen importante esa semana y no podía dejar todo. Ofrecí hacer lo que pudiera desde mi lado, diciendo que intentaría contactar a Caroline yo misma, pero no podía estar allí físicamente. Mi papá no estuvo contento con esa respuesta en absoluto. Empezó a discutir, diciéndome que estaba siendo irracional y que la familia me necesitaba con ellos en ese momento. Hablaba como si fuera mi deber aparecer, como si tuviera alguna obligación moral de estar allí para ellos en esta crisis solo porque somos familia. Pero no iba a dejar que me hiciera sentir culpable. Discutí de vuelta, recordándole que mi presencia allí no resolvería nada. No pude evitar señalar que no me habían necesitado en los últimos 2 años. Ni una sola vez me habían preguntado cómo estaba o qué necesitaba. Ahora, de repente, porque estaban en crisis, se suponía que debía dejar todo y correr de vuelta para ayudar. No me parecía bien, y no iba a dejar que me hicieran sentir culpable por enfocarme en mi propia vida. Entonces, mi papá me dijo que estaba siendo demasiado dura con ellos en este momento de crisis. Dijo que todo lo que necesitaban era que estuviera allí para ellos. Que esta situación no se trataba del pasado ni de viejos problemas familiares. Se trataba de unirnos como familia cuando las cosas claramente se estaban desmoronando. Intentó hacerme sentir como si fuera insensible por no correr de vuelta a ayudar, como si yo fuera la que les diera la espalda en su momento de necesidad. ¿Soy yo la mala por no dejar que mi papá me haga sentir culpable para volver a casa solo, porque mi hermana ha abandonado a su hijo? Estoy completamente de acuerdo en que algo parece extraño en que mis padres de repente me llamen para volver a casa, especialmente considerando que apenas me han contactado en los últimos 2 años. Ahora, de la nada, mi mamá, que casi nunca me llama, ha estado llamando a mi teléfono varias veces al día, prácticamente suplicándome que vuelva. No me parece bien, y es difícil no pensar que hay algún motivo ulterior detrás. Nunca han mostrado este nivel de urgencia por nada antes. ¿Por qué ahora? Estoy genuinamente preocupada por Jimmy. La idea de que mi hermana abandone a su hijo es más que desgarradora, y siento profundamente por él. La desaparición repentina de Caroline y su decisión de dejar a Jimmy en la puerta de mis padres es impactante, por decirlo menos. Pero al mismo tiempo, sé que mis padres aman a Jimmy, y confío en que lo cuidarán tal como siempre han estado dispuestos a doblarse hacia atrás por Caroline. Así que no estoy preocupada de que Jimmy no sea cuidado. Sé que mis padres darán un paso al frente por él. Al final del día, lo que más me molesta es cómo mi hermana puede simplemente desaparecer sin aviso. Es perturbador que haga algo tan drástico, y no puedo sacudirme la sensación de que hay más pasando de lo que me han dicho. No entiendo por qué mis padres están tan desesperados por tenerme en casa cuando en realidad nunca han necesitado mi ayuda antes. Después de terminar mi examen en la universidad, decidí tomarme un tiempo y finalmente visitar a mis padres. Mi madre, que había estado llorando durante la última semana, tenía los ojos rojos e hinchados y parecía que no había dormido mucho. Mi papá tenía una expresión sombría y preocupada que dejaba claro que todavía estaba ansioso por todo. Jimmy parecía estar bien, sin embargo. Le compré un pequeño regalo y pasé un tiempo jugando con él. Estaba cómodo con mis padres, felizmente inconsciente del caos que lo rodeaba. Incluso parecía pensar que sus padres solo estaban de vacaciones y volverían pronto. Una vez que me instalé, sabía que necesitaba sentarme con mis padres para hablar de todo. Quería ver la nota que Caroline había dejado con Jimmy. Tan pronto como les pedí a mis padres que me mostraran la nota, noté que intercambiaban miradas preocupadas, en lo que solo aumentó mi preocupación. Finalmente, mi madre sacó la nota con vacilación y me preparé para lo que podría leer. Mientras la leía, me quedé impactada al descubrir que habían omitido una parte crucial de la verdad. Caroline no había abandonado a su hijo solo con mis padres. Lo había dejado específicamente para mí. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi hermana había escrito que resentía la forma en que mis padres la habían criado. Expresó cómo deseaba poder ser más como yo, alguien responsable y capaz. Terminó la nota escribiendo que al dejar a Jimmy conmigo, él tendría una mejor oportunidad de una buena vida, quizás incluso la vida que ella deseaba haber tenido. Levanté la vista hacia mis padres, con el corazón acelerado, y exigí saber qué demonios estaba pasando. ¿Por qué mi hermana me dejó a su hijo? Esto lo cambiaba todo. Fue entonces cuando mis padres comenzaron lentamente a revelar toda la historia. Después de que mis padres les compraran un apartamento cómodo para vivir, Nick y Caroline comenzaron a espiralar en un mundo de drogas y descuidaron sus responsabilidades como padres. Incluso después de que Jimmy naciera, mis padres los pillaron varias veces dejando a Jimmy solo en casa, incluso cuando era un bebé, mientras salían a fiestas con extraños hasta altas horas de la noche. Ambos también tenían peleas violentas debido a su consumo de drogas. Caroline a menudo aparecía en la puerta de mis padres, llorando por ayuda con Jimmy en brazos. Escuchar todo esto se sentía como oír una historia sobre una extraña. Quiero decir, siempre he sabido que mi hermana causa problemas, pero pensé que al menos como madre, habría dejado esas cosas. Pero claramente no lo había hecho. Mis padres habían mantenido esto oculto de mí a propósito. Me conocían lo suficientemente bien como para entender que los juzgaría por apoyar a Caroline a través de toda esta tontería. Habían intentado lo mejor para conseguirle ayuda, incluso tratando de ingresarla en rehabilitación,
pero siempre recaía. En un momento mi hermana, desesperada por dinero para drogas, recurrió a robarles. Fue entonces cuando mis padres se dieron cuenta de lo peligrosa que se había vuelto la situación, no solo para Caroline, sino también para Jimmy. Necesitaban defender a su nieto y protegerlo. Estaban en una posición donde sentían que tenían que proteger a su nieto. Y fue entonces cuando mis padres amenazaron con llamar a los servicios de protección infantil sobre mi hermana y su esposo y hacer que los arrestaran por negligencia hacia su hijo. Parecía que esta amenaza fue lo que empujó a Caroline al límite. Había estado luchando por ser madre durante tanto tiempo, y con su amenaza simplemente no podía más. Una semana antes de desaparecer, había pedido prestado algo de dinero a nuestros padres. Luego, sin aviso, dejó a Jimmy en su puerta y desapareció. Mis padres me dijeron que estaba claro que ella y Nick habían terminado con ser padres. Habían dejado conscientemente a su hijo en el porche, y ambos teléfonos estaban inalcanzables. Mis padres los habían reportado como desaparecidos. La policía estaba involucrada, pero incluso ellos creían que Caroline y Nick probablemente habían dejado a su hijo voluntariamente, posiblemente para continuar usando drogas, lo cual parecía muy probable dadas las circunstancias. Mientras absorbía todo lo que me decían, sentí una mezcla de ira y dolor de corazón. Estaba claro que mi hermana había estado sufriendo durante mucho tiempo, y sin embargo, me habían dejado completamente en la oscuridad. Mis padres continuaron explicando que esta era la razón principal por la que querían que volviera a casa. Obviamente, no podían decirme toda la verdad por teléfono, porque tenían miedo de cómo reaccionaría a todo. Mi papá entonces empezó a decir cómo él y mamá estaban envejeciendo, y aunque disfrutaban cuidando a Jimmy por unas horas, no podían manejarlo a tiempo completo. Por lo tanto, pensó que era una gran idea que me mudara de vuelta con ellos y trabajara en reemplazar el rol de Caroline en la vida de Jimmy. Mi madre asintió de acuerdo, diciendo que probablemente podría dejar la universidad y criar a Jimmy por el momento, ya que mi hermana quería que lo tuviera yo. Me quedé atónita y no pude evitar reírme de su sugerencia. ¿Habían perdido la cabeza? No había manera de que dejara la universidad para cuidar al hijo de mi hermana. Les dije firmemente que necesitábamos hablar con los servicios de protección infantil sobre esta situación. Si yo no quería tomar la custodia legal, entonces ellos podrían intervenir y convertirse en custodios de Jimmy. Se sentía como el camino más responsable hacia adelante dadas las circunstancias. Mi papá rápidamente replicó, diciendo que esto era un asunto familiar y que involucrar a CPS podría complicar la vida de Jimmy. Mi mamá intervino, argumentando que mi hermana se decepcionaría de mí si no daba un paso al frente, ya que básicamente había dejado a su hijo para mí, insistiendo en que ella y mi papá esperaban algo mejor de mí. Sus palabras tocaron un nervio. Les dije que no me importaba decepcionar a nadie. Se trataba de hacer lo correcto para Jimmy y para mí misma. Necesitaba pensarlo cuidadosamente antes de apresurarme a tomar una decisión que podría cambiar mi vida para siempre. Así que mis padres finalmente acordaron darme algo de tiempo para pensar. Para aclarar algunos puntos, sí, mi hermana definitivamente escribió esa nota. Conozco la letra de Caroline lo suficientemente bien como para estar segura. No, mis padres no falsificaron su letra. Mis padres me mostraron extractos bancarios que revelaban cuánto dinero estaban enviando tontamente a Caroline cada mes para ayudar a ella y a su esposo. Incluso me llevaron al apartamento de Caroline, ya que también tenían una llave. El apartamento estaba en las condiciones exactamente como mi madre me había descrito. Botellas de alcohol vacías esparcidas por el suelo, cajones y armarios vaciados, y había un hedor fuerte que era abrumador. El refrigerador estaba prácticamente vacío, y todo el lugar estaba muy sucio. Contacté a CPS y compartí todo lo que sabía sobre la situación de mi hermana y su esposo. Por el momento, mis padres se han ofrecido voluntariamente a tomar la custodia temporal de Jimmy, al menos hasta que Caroline o Nick regresen. Me siento un poco aliviada sabiendo que Jimmy estará seguro con ellos por ahora. Sí, mis padres intentaron hacerme sentir culpable mucho para cuidar de Jimmy, pero me mantuve firme. Sabía que tomar una decisión basada en la culpa no sería en el mejor interés de nadie, menos aún de Jimmy. Les dije que no podía dejar que las malas decisiones de su otra hija me retuvieran en mi carrera y vida. Les señalé que estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. No, mis padres todavía no se han disculpado por usar mi fondo para la universidad. Sin embargo, expresaron arrepentimiento por haber comprado el apartamento para mi hermana. Es solo para aclarar, la escritura del apartamento está a su nombre. Estaban permitiendo que mi hermana y su esposo vivieran allí sin renta. Supongo que ahora probablemente lo alquilarán y ganarán algo de dinero extra. Actualmente, estoy de vuelta en la universidad y enfocada en mis estudios.